Vamos a revisar 18.4. Lo primero vamos a ver, acá he creado el fichero de configuración. Es la rama master. Uy, perdón. Acá lo primero sería, vamos a revisar las notas de lanzamiento. Lo otro sería el acceso al código de Enterprise y al código de Odoo base en la rama master, que es la que tengo por acá. Aquí he generado el fichero como he puesto en otro video, que es poniendo Python Odoo-S, y eso nos genera un fichero de configuración que ahora vamos a ir a modificar, que vendría siendo que está acá. Le ponemos master para tenerlo identificado. Copiamos la dirección del código Enterprise. No nos puso el path. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Que vendría siendo este aquí. Y un Odoo Bounce, creo que esta es la otra. Lo normal es que lo genere, pero bueno, no nos lo quiso generar. En DBName vamos a ponerle master. Y en DBUser vamos a ponerle nuestro 18. Y en password vamos a ponerle 18. Y vamos a ver si esto levanta. Para ello, pues venimos acá, le damos correr a nuestro fichero. -c, el nombre del archivo, punto, vendría siendo este que está acá. Y el intérprete que le vamos a utilizar para este caso vendría siendo este. Aplicar, ok. Y vamos a ver por dónde se rompe. Ahí nos está creando la base de datos master. Como le pusimos DBName, pues nos crea la base de datos master. Como comenté, me estaba gustando esto un poco de lo directo y nada. Vamos a probar acá qué tal con los release y todo ese tema de la versión nueva. Vamos a probar qué sale acá. Ya tenemos nuestra base de datos. Acá es importante para utilizar los módulos de inteligencia artificial. Es necesario tener configurado esto por acá, que lo voy a dejar en la descripción, que es PG Vector, que es para el uso de vectores con el tema de la inteligencia artificial. Lo solicita esa extensión, si no te da error cuando está iniciando el load. Y este vendría siendo 18.4. Que igual de otra manera de probarlo, podríamos verlo acá en los Runbout. Está el 18.4, la versión Enterprise, que es esta misma. Pero bueno, nosotros lo hemos instalado desde cero, por si teníamos esa duda, pues ya la vamos viendo. Y lo primero vamos a ver acá en los release notes que tenemos por acá. En cosas generales, esta es la página oficial de Odoo, las notas 18, la versión original. Esto es septiembre del 21 de septiembre del 25, 18.5 casi. Es la que está en... Vamos a ver. Que esto es para
voy a dejar en la descripción, como comenté, de cómo configurar el PG Vector y las notas de lanzamiento. Los datos se cargan, datos en caché, estos son cosas generales. Podrás deshacer cambios al reprogramar un registro. Vamos a probar la vista Gantt. Para eso vamos a instalar el proyecto, por ejemplo. En cuanto a instalación, realmente desde la versión 1 casi lo mismo. Viene, te generas tu fichero de configuración y haces los cambios ahí que correspondan. Realmente es bastante estándar Odoo por esa parte. Agregamos los pads, las aplicaciones que vamos a estar utilizando y levantamos el Odoo. Realmente no es muy tedioso. Vamos a ver un poco las notas de lanzamiento por acá. Nos comenta que nos comenta que en la vista acá, que es esta que está acá, si yo hago un registro así, nuevo, autocompletado de contactos, al enriquecer contactos, el nombre, al reprogramar registros dependientes como tareas o tener trabajo, puedes elegir si mantener o usar. Había algo que me llamó la atención, que era el tema de las plantillas. Project templates. Aquí, que aquí veo un poco raro. Template software development. Vamos a convertirlo en una plantilla. This is currently so would you like to convert back into regular project? Discard. Esto era en cuanto a las plantillas. Mejor no, pues un momento acá en account. Y aquí tú podías, era esto lo que quería ver. Aquí tú definías como roles. Habría que ver cuál es el módulo que tú vas a estar en este momento, pero bueno. Aquí en tareas era nuevo, en curso, listo. Y así armábamos unas tareas. Aquí, requisitos, análisis, vamos a ponerle diseño de solución. Y luego acá en Project teníamos esta opción acá, que creo que esto no está nuevo, que tú aquí podías seleccionar qué plantilla querías utilizar para la creación. Y nos dice cómo se va a llamar el proyecto nuevo. Se llama Mobile App. Crear tasks, ascending, y así creas un proyecto. Es una forma muy útil de manejar las plantillas en la versión nueva que está, y bueno, la 19 cuando salga en su momento, que es en septiembre. Sería bonito estar ahí. Y de esa manera creamos. Si se fijan acá tenemos, vamos a ver, el modelo viene siendo igual Project como en la versión reciente, solo que tiene como un comportamiento distinto cuando le ponemos que es una plantilla. Vamos a ver si logro replicar lo de la vista acá, que decía acá que podrás hacer cambios al reprogramar un registro. Cuando la vista GAN está agrupada, los datos se filtran automáticamente. Al planificar un registro dentro de ese grupo, por ejemplo, si agrupas las tareas en la vista GAN por persona asignada y planificas un usuario específico, el diálogo solo se mostrará para aquellas tareas no planificadas para ese usuario. Vamos a ver, deshacer un cambio a la hora de reprogramar. En la vista Gantt,
voy a hacer una planificación de este proyecto y vamos a ver del 26 al 28, aplicar, diseño, en la próxima semana. ¿Cómo se podría hacer lo de un schedule? Esto es para quitarlo. Puede que se refieran a eso. Y mostrar los registros después de la importación. Tras una importación correcta, se los registros. Bueno, esto podría. Importar archivos en cualquier formato. Al importar con el importador, industria. Vamos a ver esto de las industrias, que realmente no he visto cómo funciona, que es el hecho de las industrias. Vamos a ver si aquí está Floro Industrias. ¿Cómo era? No sé si tengan por ahí cómo se llama el módulo de las industrias. Módulo industrias. Vamos a ver si está por acá. Si lo encuentro, a cuál se refieren con lo de las industrias. Porque había el video de Fabián, pero no sé a cuál se refieren acá. Era algo de florería, floristería. Óptica. Bueno, vamos a ver esta parte luego. Inteligencia artificial. Utiliza las coordenadas, asistencias. Cálculo de la ubicación. Utiliza las coordenadas a veces para... Vamos a ver si es verdad. El HR Attendance. Es que Antonio lo comenta acá que si hay alguno enfocado a los hoteles. Estos son los que están disponibles en esta nueva versión, que sería empresa contable, distribuidor de bebidas, eventos, floristas. Esto viene siendo algo como real estate y ópticas. Para hoteles, así como tal, no sé a qué te referirás en ese sentido, pero bueno, en cuanto a eso parece que no está esa opción. En asistencias, dice que tenemos por aquí la asistencia que nos permite calcular. Aquí estamos haciendo el fichaje a la hora de entrar. Vamos a ver un poco, vamos a cargar un poco el español por acá, que se nos da mejor que el inglés. Ya que recargue el español. Para habilitar un poco de configuraciones acá de la attendance. Automatic Checkout Employees Basing on the Working. Esto es para automáticamente que se haga un checkout, o sea, que cierre el empleado, porque hay veces que se nos olvida. El barcode, el print notification, horas extras. No veo dónde podría estar esto que comentan acá de cálculo de GPS como ubicación, base, registro. Esto está muy bueno, que es el tema del modo kiosco, que tú habilitas una ventana nueva y así los empleados llegan y fichan mucho más rápido. Acá o seleccionas empleado o lo haces por el barcode que normalmente tienen los empleados. Estas son configuraciones, el hecho de los proyectos acá, las partes de obra, esto se mantiene.
mostrar horas extras en el kiosco. Bueno. Códigos de barra. Esto lo vi y me gustó bastante, que era cuando tú quieres setear instrucciones a la hora del escaneo. Vamos a instalar el barcode y ver dónde se habilita esas configuraciones. Estoy entrando en módulo de barcode. Vamos a ver dónde es que se habilitan las instrucciones del barcode. Imagino que sea en el tipo de operación, podría ser. Barcode app, producto. Esto también es una opción, que esto lo que hace es, como comentan acá, obtiene el configurado del tema del MTO, que es cuando un producto depende de una compra. Normalmente está archivada y ahora viene así archivada. Vamos a probarla. Vamos a agregar un producto en ventas. Vamos a entrar al Sale Management y configurar la ruta de MTO, que lo que hace es generarlo unas compras cuando no tenemos stock del producto que estamos vendiendo. Aquí está instalando el módulo de ventas. Y ahora instala más cosas. Y este es el mismo código en Enterprise. Qué bueno. Si quieren ver las versiones, pueden entrar acá en rumbout.odo.com y están ahí desde la última hasta la otra que soporta, que es la 17. Bueno, acá está hasta la 16. Y son diferentes compilaciones de funcionalidades. Vamos a la configuración de un producto y vamos a aplicar la regla del MTO, que es cuando un producto lo vendemos y nos genera una compra. Vamos a probar si es verdad. No tenemos instalado compra, así que no creo que lo haga. A pesar de tenerlo habilitado por acá, vamos a verificar en inventario. Obtener bajo pedido. Vamos a probar a ver qué hace. Vamos a crear un nuevo producto que vamos a estar vendiendo. Producto 1. Y aquí en inventario, obtener bajo pedido. Y vamos a vender ese pedido. El cliente va a ser el cliente 1. Vamos a poner este mismo calabazas. Y el producto va a ser el producto 1, que es, vamos a venderle 5. Y cuando confirmemos, nos hizo la entrega. ¿Por qué?
A pesar de tener instalado el MTO, no tenemos instalado el módulo de compra. ¿Será por ello? Vamos a instalar compras a ver. Yo realmente me gusta bastante Odoo, pero realmente funcional no soy el más capaz. Me gusta más la parte de código. Conozco funcionales que son monstruos. Rafa, aquí incursionando en esto de los directos, a ver, es tremendo la verdad, pero bueno, hablaremos un día de eso. Dice que no tiene regla, verifica las reglas de configuración del producto. Coño, Rafa. Saludos, mi hermano. Vamos a probar acá a ponerle. Comprar, a ver. Y no nos genera ninguna compra. Otras cosas que están acá. El módulo de la inteligencia artificial realmente está bastante bueno. Que es que son estos que están acá. Que si te fijan tenemos AI Account, AI Calendar, Fields, Documents, Acknowledgement, Website. Hay bastantes módulos de inteligencia artificial que poco a poco irán creando más. Son estos que están por acá. Si se quieren que instale alguno por ahí, nos lo dejan ahí en comentarios y lo probamos. Este de servicio externo, estaba pensando hacer unas cosas con este módulo, que es bastante utilizable realmente cuando hay una empresa que se dedica a un servicio de campo. Integración, citas, integración de sitio web externo. Código de barra, los tableros. En los tableros vi que habían como una especie de gráficos y que aquí ahora se podía filtrar por país. Habían bastantes rangos de fecha. Los gráficos, tenía varios gráficos por acá. ¿Qué es lo que comentan aquí? Los spreadsheets realmente también están muy buenos porque es una opción que te brindan tener las hojas de cálculo directo dentro del Odoo. Realmente bastante útil y te permite el manejo de los datos directos ahí y exportarlos y tenerlos en la base de datos de forma consistente. Sí, fíjate, me va a tener uno solo abierto. Yo lo que acá en el estado del chat, que ahora no es aquí. En algún lugar vi que podías poner, aquí. Podías poner si estabas ausente, no molestar, y si te pones no molestar, las notificaciones no te iban a llegar.
Por ejemplo, vamos a probar acá. Si yo pongo manejar las notificaciones en Odoo, si yo pongo por acá mi estado en línea, duplicamos, vamos a hacerlo en otra pantalla. Por ejemplo, acá vamos a poner un usuario demo, que no sé si está creado. Vamos a verificar si está creado. No está creado. Vamos a crear demo. Y vamos a cambiar la contraseña y le ponemos demo. Y venimos por acá y creamos demo. Aquí vamos a cambiar la configuración para recibir las notificaciones en el Odoo. Y vamos a ponerlo que en proyecto o en ventas. Vamos a ponerle que en ventas es administrador para que pueda ver el módulo de ventas. Entonces, supuestamente, si yo vengo por acá en ventas y menciono al empleado ese, poner una nota, le pongo demo, revisa el presupuesto. Acá nos llega, nos debe llegar la notificación. ¿Por qué no nos llega? Interesante, ¿por qué no está saliendo? Vamos a poner una actividad, ¿ven? No está llegando nada. Ah, este sí llegó. Vamos a probar ahora si yo estoy no molestar y recibo otra notificación. No nos llega. Si le quitamos el modo online, perdón, que lo puse al administrador. Y le ponemos demo. Lo que quiero es porque no llegan las notificaciones, pero bueno, esto es otra novedad que es el estado del chat, donde tú puedes definir si estás en línea, ausente o desconectado. Modo imagen, imagen. Ah, esto es para cuando tú minimizas que realmente se te pone más pequeña se te pone más pequeño la conversación y el chat y luego por detrás. Añadir documentos desde el chat. Añadir, enviar un documento. Ah, esto estaba bueno. Creo que era por acá. Tú podías esta es la miniatura del video. Y tenías un botón, te lo envié que no lo tengo instalado en módulo de documents. Un módulo de documents, supuestamente cuando tú haces eso, tú envías un archivo y lo puedes mandar a mi unidad con un apartado nuevo que tiene dentro del módulo de documentos. Eso luego lo vamos a revisar en código, si les parece. Ahora estar ahí 7 gente conectados. Gracias a los que están ahí conectados. Realmente estoy un poco improvisando y probando acá lo que nos viene para ahora la versión 19 que sale el mes que viene. Aquí hay una parte que dice mi unidad en My Drive. Entonces, si yo desde ventas tengo el archivo subido,
Aquí, si yo presiono este botón que está acá, lo que hace es, nos va a mover una referencia de ese archivo en el módulo de documentos. Y te lo pone acá. Y ahora si vamos por acá por el Documents, vemos aquí en My Drive, tenemos el documento que hemos marcado por allá. Una manera de tener un poco organizados los documentos dentro de los... la bestia miniatura ahora son compatibles. Esto es buenísimo porque antes no se podía ver tantos documentos en miniatura, ahora nos veremos mejor con eso. En cuanto a comercio electrónico, mejora el resumen de las cestas en móviles. El proceso de pago se ha mejorado en la vista móvil. Vamos a ver de qué va esto. Vamos a instalarnos Website Save. ¿Y ustedes qué esperan de 19? Pues si quieren comentar algo en el chat. En lo que instala el comercio electrónico que lo estamos instalando. ¿Qué gustaría que tenga la 19? Bueno, nadie habla. Bueno, estamos a revisar acá la mejora en el resumen de las cestas. En cuanto a productos, vamos a revisar aquí. Creo que tenemos un solo producto. Vamos a crear dos más. Vamos a crear una base de datos desde cero. Hadoop Web Database Manager. Vamos a borrar este y vamos a crear uno con datos de prueba. Uf, se rompió. Oh, México. México lindo y querido. Daniel, que para México le gustaría que llegara la nómina electrónica. Sería bueno. Realmente el tema de lo electrónico hoy en día es bastante útil. Aquí estamos viendo crear la base de datos y no es la idea. Vamos a revisar acá. Vamos a quitarle el dbName. Le quitamos el dbName, se lo ponemos en dbFilter y aquí le ponemos none. Vamos a borrar esa base de datos. Coco. Pues Daniel, yo por el bien tuyo quisiera que lo tuviera. Realmente no sé. No sé si lo trae. Pero bueno, si ojalá lo tenga, realmente es súper útil. Aquí vamos a crear nuestra base de datos. Master, admin. Country, vamos a poner Spain. Y los datos de prueba. Laure, no sabía. Hola. Antonio, que vio en uno de mis videos que en módulo de ventas se puede añadir una sección donde engloba el total de los productos y podrías ocultarlo y mostrarlo. ¿Esto será solo en Community o en Enterprise? Pues no sé a qué funcionalidad te refieres. No sé si puede ser más descriptivo, Antonio. La verdad, la parte de dashboard, gráficas
Y capacidad interna de Adobe para comparar archivos, para comparar campos. Sí, ya la nueva viene con bastantes cosas. No como Apple, que nos promete y no sale. Pero sí, realmente debe venir buena. Que ahora en septiembre creo que ya se... En el Experience. Estamos intentando instalar para ver las mejoras en el resumen de los pedidos. Página de tienda. Las categorías sin producto están ocultas. Y hay nuevas opciones. Esto es bueno porque antes creo que te listaba todas las categorías, tuviera o no producto. Entonces tú tocabas y realmente no había nada ahí. Y ahora con esto, pues, es una mejora bastante interesante. Vista previa de las variantes. Esto vamos a verlo ahora. Selector de unidad de medida. Se puede seleccionar el embalaje. Vamos a esperar a que termine de instalar website. Este es el comparison para comparar los productos. Click and connect. Este no sé para qué. Realmente esto de Dodo a mí me encanta. Ojalá esté la nómina mexicana. ¡Viva México! Deja que le está instalando website sale. Ahora está instalando payment. Los spreadsheet. Demora un poco más porque está instalando datos de prueba. Está instalando la localización española porque puse que era el país de España. Qué inteligente es Odoo. No, es la Enterprise, Daniel. O sea, es lo mismo, pero bueno, con los módulos de Enterprise. Y, o sea, en este momento que estoy intentando instalar, o sea, ya tenía instalada una base de datos, pero no le puse datos de prueba. Entonces tenía que estar creando productos y bueno, lo que hice ahora fue borrar esa base de datos y ponerle datos de prueba. Pero sí es versión Enterprise, que está en la rama master del repositorio. Estoy ahora mismo utilizando la rama master del repositorio de Odoo. Vendría siendo esta que está acá, la master. No, en teoría para la Enterprise, pues con tener el código tienes 30 días para registrar la suscripción, pero bueno, como al final esta base de datos de prueba, pues no afecta en nada. Él te lo pone ahí, ahora cuando inicie lo vas a ver que te pone que debe registrar una suscripción, pero bueno, al final esta base de datos hoy deja de funcionar. Ve, acá te lo pone. Tú registras la suscripción si vas a seguir utilizando la base de datos. Pero en este caso, pues no lo vamos a usar, así que vamos a ver si nos instala el módulo. O se quedó a media. Vamos a entrar a ver. Esto era de las variantes. Ve que eso es lo que comentan acá, que vista previa de las variantes de las tarjetas de los productos. Es para este caso, en el cual tenemos, esto antes no se podía hacer, que tenemos el blanco
y el negro, que es la vista previa, que en este caso es blanco y en negro. Y en cuanto a acá comentan de la vista de mejoras de resumen de la vista de el dispositivo móvil. Si vamos acá y ponemos la vista móvil y nos ponemos acá un iPhone 12 Pro, el resumen de la cesta. Vamos a agregar cosas al carrito para ver cómo se comporta. Vamos a agregar esta garantía. Y vamos a ver el carrito. Solo tenemos esto. Creo que nos votó. Acá en tienda tenemos. Y este vendría siendo, me imagino, lo que comentan acá, del resumen de la cesta en el proceso de pago. Cuando le damos checkout, confirmar, y vamos a habilitar aquí un método de pago, Payment Demo. Para hacer un pago demo. Si quieren, dejen ideas por ahí y vamos haciendo directo. Ya como comenté, me gustó un poco el tema, aunque sí hay que estar muy seguro de lo que se hace. Vamos a verificar aquí los proveedores de pago y el demo que ya está publicado. Así le damos ahora. Podemos hacer un pago success. Y ya tenemos nuestro pedido. No se ha podido encontrar. Bueno, esto a la hora de imprimir. Hay que instalar WKHTML. Viendo esta parte de las partes de comercio electrónico, cómo se gestiona en el entorno multiempresa. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Porque al final aquí tenemos un sitio web y tenemos los ajustes. Podemos ir creando sitios web. Entonces aquí tú defines de qué compañía es el sitio web. En lo del dominio, aquí lo pones. Si te fijas acá en la configuración, ajustes, y aquí tú le das nuevo y le pones el nombre del sitio web, el dominio del sitio web y bueno, a qué compañía pertenece, lo mismo, qué idiomas van a estar disponibles, y de esa manera pues creas un sitio web para una compañía específica. Ya luego, si no me equivoco, porque aunque puede que que pongas acá el dominio, luego habría que manejarlo en el engine, cómo manejar las solicitudes, porque es lo que tú comentas, tienes varios dominios, como tú sabes a cuál apunta en cada momento. Pero bueno, por aquí se puede hacer tanto sitios web como quiera. No sé si esto responde a tu pregunta. Y bueno, estas son las típicas configuraciones. Seguimos un poco. Función. Había una parte en la parte de empleados que creo que es bastante útil en la idea de tener, por llamarle, progreso de un empleado. Por ejemplo, en el 2010 el empleado entró a la empresa y era junior, no sé, tal cosa. Luego en el 2015
fue otra cosa, y todo eso tienes como fechas en la vista de acá arriba, tienes como fechas y un historial del empleado basado en las fechas, en los rangos de fecha en que estuvo en la empresa. Acá esto se ve en profundidad, fatal. Ya que termine de instalar a ver si me sale o si tengo que instalar algún otro módulo. Este vendría siendo la estructura. No, pero no es esta a la que me refiero. Es esto, ¿eh? Vamos a crear un nuevo empleado. Vamos a ponerle nuestro nombre, Ronnie Montano, que de paso, si estás ahí y no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Es gratis, señores. Yo puedo, a partir de aquí, puedo definir, no sé si se puede hacer en retroactivo, que la persona entró a la empresa el 4 y en el 4 pertenecía al management y el gerente era Abigail. Luego en el 22, si se fijan, cómo cambia aquí el departamento. Puede mantener el mismo departamento o ahora pertenece a otro departamento. Vamos a probar si también mantiene el gerente. El gerente parece que no entra en ese título de trabajo, en este puesto de trabajo era gerente de ventas, como lo ponen acá. Esto es hoy en día, pero cuando entró era un vendedor y lo que hizo fue que ascendió. Tenemos como un historial de la persona, cómo era cuando entró y hoy en día todo. También tenemos certificaciones, esto es importante. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a un trabajo específico y que sus trabajadores cuando van a hacer una tarea tienen que tener ciertas certificaciones por el hecho de estándares que se deben cumplir. Entonces aquí tú podrías llevar el registro de la certificación. Se certificó en Odoo. Y aquí puedes poner Odoo 16, Odoo 14, o en Python, o lo que sea. Las nóminas. Y aquí se ha mejorado la gestión de habilidades. Las certificaciones ahora tienen un botón específico en el menú y su propia pestaña en el formulario. Debe ser esto que se refiere acá. Empleados, Contract Template. Tipo de habilidad, language. Vamos a ver cómo lo podemos asociar a un empleado. Y esto sería para el usuario. Y personal. Edit properties. No, no es acá. No sé si sepan dónde es. Esto del onboarding. Puestos de trabajo, tipo de habilidad, etiquetas. Bueno. Eventos. Agrupar entradas en un solo correo. Eso antes enviaba varios correos, parece, y ahora envía uno solo. En servicio de campo, un informe de tareas, ajustar los precios de los informes enviados a los clientes. En cuanto a inventario, muchísimas cosas. Chat en directo, que es el live chat. Copiar conversaciones. Ese creo que lo vi también. Live. ¿Así o junto? Charla en vivo. Este está bueno porque vi que te podías como la conversación
una vez que habías terminado y te la mandan por correo, que hoy en día se usa bastante eso cuando tú interaccionas con chatbots. Luego te manda la conversación con un ID de conversación, un ID de ticket, para que tengas el seguimiento de la conversación. Acá en chat en vivo, vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf, mira, error. Note. Y había una opción que tú le ponías y podías compartirte, mandártelo por correo. Waiting for customer. Este módulo tiene una cantidad de JavaScript. Podemos verlo aquí cuando vamos a inspeccionar. Vamos a quitar ya el modo errores y errores. Si se instala esta extensión, te pone all, que son los development tools. Puedes ver ahí cómo está creado en cuanto a componentes este módulo. Se fijan aquí, quitando el error ese que está dando. Tenemos los drop down, que estos son cosas de enterprise. Al final todo esto no deja de ser componentes. Tenemos el discuss y tenemos el panel de control, que es esto que está aquí arriba. Eso lo pueden ver utilizando el Development Tools, que te pone esta pestaña de acá y detecta cuando hay all, y te pone todo. Si se fijan, aquí tenemos el environment y todo lo que tenemos en ese environment. Tenemos las props, que son las propiedades que se pasan de un componente a otro. Tenemos acá todo. Para este componente, este tiene un environment y este tiene un environment. No tienen por qué compartir el mismo entorno. Y tenemos el pager. Todo eso está dentro del componente Control Panel, que son estos que están acá. El pager, que es la paginación. Luego de eso tenemos el Discuss Content. Así se llama el componente Discuss Content, que tiene un icono y un estado. Luego tenemos la bandera. Todo esto son componentes. Si te fijan, el país, todo eso son componentes. Al final es un componente que lo que recibe es el país y dado el país, él buscará cuál es la bandera que corresponde. Estos son el auto resize, action list, para indicar los botones que están ahí arriba a la derecha. Y esto como tal viene siendo un thread. En O casi todos son thread. Los canales son thread de tipo channel y los mensajes, bueno, son thread. Estas son las horas y todo esto, si se fijan, como comenté, pues es all. De ahí la importancia de aprenderlo y donde les puedo recomendar son 3 canales. Yo he visto los 3 canales, bueno, quitando el mío serían 2. Suscríbanse. Está el de Juan Carlos Montoya, creo que se llama, y otro que se llama Odoo Brain, que es de Manuel, que tiene bastantes cosas de Odoo. Y ahí yo se lo recomiendo porque realmente ayudan al derecho de Odoo, que hoy en día, si se fijan acá, tenemos el %. Esto antes era, yo creo que no hay forma de verlo, creo, hasta una versión específica, pero sí puedes ver que hoy en día es 50% Python y el otro 46% es de JavaScript. O sea que el repositorio casi completo se está convirtiendo en JavaScript. Lo que hace que tener la importancia de aprender un poco el JavaScript y manejarlo, porque realmente aquí te lo pone. O sea, no es algo que estemos, sino que miramos el repositorio y tenemos 50% de JavaScript y 46% de 46% de JavaScript y 50% Python. ¿Qué hace eso? Que se ve una tendencia hacia la migración al JavaScript. Si se fijan acá en Source, también tenemos
Con el live chat, podemos buscar el live chat. Míralo acá, que es este que está acá. Y que tienen aquí un core y tienen vistas. Y todo esto son componentes al final que tienen todos estos son componentes que conforman el live chat. En fabricación tenemos el costo de las operaciones, los pagos en línea, se agregan 3 nuevos, creo que eran. Bueno, creo que eran 3. El mercado pago es compatible con el pago en cuotas, es importante esto acá. Mercado Trustly y PayNow también. En planificación, creación de turnos de varios días, pedido de alquiler. Ese es el de Módulo Rental. Creo que era así como se llamaba, ¿no? Renting. Alquiler. Sale renting. Pero eso para el tema del alquiler. Le acabas de dar. ¿A qué le di ahora? Ay, Dios. ¿A qué te refieres? ¿En cuál venía? El de renting. Pues este módulo aquí está bastante bueno. Al final, si no me equivoco, todos son órdenes. Son órdenes de venta. Yo soy de mirar un poco, mirar los modelos y así lo puedo asociar de una mejor manera. Por ejemplo, acá podemos ver que está en el módulo la vista Kanban. ¿Ve? Al final son pedidos de venta que tienen un comportamiento distinto. Vamos a ver cómo podemos aquí hacer algo. Vamos a hacer el cliente OpenWood. Periodo se lo vamos a rentar del 22 de agosto al 23 de agosto. Bueno, no, al 21 semanas. La tarifa, cuando expira, el presupuesto. Y vamos a rentarle el cajón negro. Un cajón negro. Y cuando confirmamos, pues ya tenemos acá. ¿Dónde estaría? Esta que está aquí. Es una renta. Aquí esto es para ver, bueno, lo típico que tiene una sale order. Tampoco es que estemos reinventando. Pero en cuanto a rental, pues es eso. No sé si a qué te refieres, Daniel, si tenga algo más, pero al final es lo mismo. Es un pedido de venta y lo que hace es como dice ahí, prestarlo, rentarlo. Y basado en eso, pues esta es la vista acá. Procesar tareas en la vista de calendarios, plantillas de proyectos, esto lo vi al principio. Compra, solicitud de presupuesto alternativas, compra basada en pronósticos, pagos parciales. Esto creo que me parece, en ventas creo que era. En ventas creo que ahora podías poner cuánto era el down payment de una orden. Y de esa manera pues manejar el flujo, cómo iba a ser, el flujo de los pagos. Ahora voy a comentar sobre ella. Están los spreadsheets. Creo que aquí si tú haces un pedido, vamos a hacerlo a Sure. Y vamos aquí y aquí. De 440. Online payment. Aquí
tú defines que tú quieres el 50% de adelanto, creo que era, según vi en el video. Y cuando lo confirmas, veamos un preview a ver qué hace. Si no se rompe. No nos carga porque no está cargando el pedido. Vamos a cancelarlo y vamos a hacernoslo a nosotros mismos para entrar en My y verlo ahí. Cuando tú vas a firmar y pagar, ve 440 y te está poniendo acá que un down payment, porque aquí lo que colocamos 50 en la configuración del pedido. Importar firma desde documentos, firma desde el chatter. Esta era para firmar los documentos. Las hojas de cálculo. El estudio, que le tengo un odio, no le digan a nadie. Realmente tengo mucho odio al estudio. Pero sí, ya les digo, si quieren ver bien cómo funciona el Odoo y demás, pues entrar acá en roombot.odoo.com y ahí está la rama master, que es la que acabamos de probar. Y ahí ver qué tal va bien, qué tal va saliendo todo. Si te fijan, esto se actualiza cada cierto tiempo. Cuando hacen un commit a la rama, pues se actualiza. Recuerden suscribirse. No sé si tengan algún otro tema. Recuerden suscribirse. Déjenlo en el mensaje, en el chat. Y les da gracias a 5 personas. Bueno, y los que han pasado. Tengan buena tarde.